Imagínalo por un momento. México anuncia un acuerdo tecnológico militar con países del BRICS. Ingenieros mexicanos comienzan a colaborar con sistemas chinos de drones, radares rusos y tecnología satelital desarrollada, junto a nuevas potencias emergentes. Las imágenes recorren el mundo en cuestión de minutos. Washington entra en alerta. Los mercados reaccionan. Analistas internacionales comienzan a discutir un escenario que hace apenas unos años parecía imposible. Y de repente surge una pregunta incómoda que cambiaría completamente el equilibrio político de Norteamérica. ¿Qué pasaría si México decidiera acercarse militarmente al BRICS? Porque aquí es donde este tema se vuelve explosivo. Durante décadas, México vivió dentro de una realidad estratégica muy específica. Su economía, industria y estabilidad comercial quedaron profundamente conectadas con Estados Unidos. El TEMEC convirtió a Norteamérica en una gigantesca red industrial integrada, donde millones de empleos, exportaciones y cadenas de suministro dependen directamente de la relación bilateral. Eso significa algo fundamental. México no solamente comparte frontera con Estados Unidos, comparte dependencia económica. Y precisamente ahí aparece el verdadero dilema. Porque mientras el mundo se divide lentamente entre nuevas potencias tecnológicas, muchas personas comenzaron a preguntarse si México debería diversificar sus alianzas estratégicas para reducir su dependencia histórica de Washington. Especialmente ahora que el BRICS comenzó a expandir enormemente su influencia global. China se convirtió en potencia tecnológica. Rusia mantiene capacidades militares avanzadas. India desarrolla una industria gigantesca. Y el bloque entero intenta construir un nuevo equilibrio internacional, menos dominado por Occidente. Por eso la pregunta comenzó a crecer silenciosamente. ¿Podría México cooperar militarmente con esas potencias sin provocar una crisis geopolítica gigantesca? La respuesta corta es sencilla. Sería extremadamente complicado, porque en el mundo moderno, la tecnología militar nunca es solamente tecnología militar. También representa influencia, inteligencia, posicionamiento estratégico y control geopolítico. Por ejemplo, si México decidiera adquirir sistemas militares avanzados chinos o rusos, inmediatamente aparecería un problema delicadísimo con Estados Unidos. La confianza estratégica. Washington históricamente considera a Norteamérica como zona crítica de seguridad nacional, y cualquier presencia tecnológica vinculada con rivales geopolíticos dentro de la región provocaría tensiones enormes, especialmente en áreas sensibles como drones, telecomunicaciones, radares, vigilancia satelital, inteligencia artificial o ciberseguridad. Porque para Estados Unidos, permitir infraestructura tecnológica ligada a China o Rusia tan cerca de su territorio representa un riesgo estratégico enorme. Y aquí aparece algo todavía más delicado: las sanciones. Existe una ley estadounidense llamada CASA creada específicamente para castigar compras militares significativas relacionadas con Rusia. Países que adquirieron sistemas rusos avanzados enfrentaron presiones diplomáticas, restricciones económicas y amenazas comerciales. Eso significa que si México intentara comprar tecnología militar rusa de gran escala, podría provocar tensiones económicas enormes con su principal socio comercial. Y ahí está el verdadero problema. México podría buscar mayor autonomía estratégica, pero al mismo tiempo arriesgar estabilidad económica profundamente ligada a Norteamérica. Ahora bien, también existe otro lado de la discusión. Muchos analistas consideran que depender completamente de tecnología occidental limita enormemente la soberanía tecnológica de cualquier país. Porque cuando una nación compra sistemas estadounidenses o europeos, normalmente enfrenta restricciones importantes relacionadas con mantenimiento, modificaciones y transferencia tecnológica. En otras palabras, compras el sistema, pero no controlas completamente la tecnología. Y precisamente ahí es donde China comenzó a ganar atractivo para múltiples países. Porque en algunos casos ofrece acuerdos más flexibles relacionados con transferencia tecnológica, producción local y participación industrial. Eso llamó muchísimo la atención de gobiernos que buscan fortalecer industrias nacionales sin depender totalmente de Occidente, particularmente en áreas como drones, defensa aérea, radares, guerra electrónica y sistemas tácticos. Aquí aparece una pregunta fascinante. ¿México podría utilizar cooperación tecnológica con países del BRICS para fortalecer su propia industria militar? Teóricamente sí, porque el país ya posee algo extremadamente importante: capacidad manufacturera gigantesca, industria aeroespacial, ingeniería avanzada, producción automotriz, miles de técnicos especializados. Eso significa que México podría participar industrialmente en proyectos tecnológicos complejos si existiera voluntad política y acuerdos estratégicos adecuados. Pero nuevamente aparece el mismo obstáculo: la geopolítica, porque México no es un país aislado. Está profundamente integrado a Estados Unidos. Y eso cambia completamente el escenario. Por ejemplo, Turquía compró sistemas rusos S-400 y enfrentó tensiones enormes con Washington. Estados Unidos incluso limitó cooperación militar posterior,
debido a preocupaciones relacionadas con inteligencia y compatibilidad tecnológica. Ese caso dejó algo clarísimo. Las grandes potencias no ven la tecnología militar como simples negocios, la ven como influencia estratégica. Y precisamente por eso el tema BRICS genera tanta tensión global, porque el mundo está entrando lentamente en una nueva guerra fría tecnológica. Estados Unidos y China compiten por chips, inteligencia artificial, telecomunicaciones y control industrial global. Rusia intenta mantener influencia militar. Nuevas alianzas económicas aparecen constantemente, y México quedó atrapado justo en medio de esa competencia, particularmente porque el país se volvió clave para las cadenas de suministro norteamericanas gracias al nearshoring. Eso aumenta todavía más la sensibilidad geopolítica, porque Washington necesita estabilidad estratégica en su entorno inmediato, y cualquier acercamiento militar mexicano hacia rivales globales sería observado con enorme desconfianza. Aquí es donde el tema se vuelve todavía más interesante, porque muchas personas imaginan que la soberanía depende únicamente de fronteras o territorio, pero en el siglo XXI, la soberanía también depende de tecnología. Quien controla los sistemas digitales controla información. Quien controla semiconductores controla industria. Quien controla inteligencia artificial controla vigilancia, logística y capacidad estratégica. Y precisamente por eso las grandes potencias están compitiendo tan agresivamente. No solamente por recursos naturales, por tecnología. Eso hace que muchos países comiencen a preguntarse si depender completamente de una sola esfera tecnológica internacional podría convertirse en vulnerabilidad futura. México no es la excepción, porque aunque la relación con Estados Unidos es gigantesca y fundamental para la economía nacional, también genera una dependencia enorme, y cada vez más personas consideran peligroso depender totalmente de una sola potencia en áreas críticas, particularmente ahora que el mundo se volvió muchísimo más inestable. La guerra en Ucrania alteró mercados globales. Las tensiones entre China y Taiwán preocupan a industrias completas. Las cadenas de suministro enfrentan crisis constantes, y la competencia tecnológica internacional se intensifica cada año. Por eso muchos gobiernos comenzaron a buscar diversificación estratégica, no necesariamente para romper con Occidente, sino para aumentar margen de maniobra. Aquí aparece un punto fundamental. México históricamente mantuvo una política exterior relativamente prudente. A diferencia de otras potencias regionales, rara vez buscó confrontaciones militares internacionales o alianzas estratégicas agresivas. Sus prioridades normalmente estuvieron enfocadas en estabilidad interna, comercio y relación económica con Norteamérica. Eso significa que una alianza militar profunda con el BRICS no parece probable en el corto plazo. Pero la discusión existe por otra razón mucho más importante: la soberanía tecnológica. Porque el verdadero debate no es únicamente comprar armas rusas o drones chinos. El verdadero debate es cuánto control quiere tener México sobre su propio futuro tecnológico. Y ahí es donde las cosas se complican enormemente. Porque desarrollar tecnología propia requiere inversión gigantesca, investigación constante y décadas de construcción industrial. Ningún país se convierte en potencia tecnológica de la noche a la mañana. Sin embargo, México ya posee ciertas ventajas importantes. Es una de las economías manufactureras más grandes del planeta. Tiene industria aeroespacial creciente. Produce tecnología avanzada para cadenas globales. Cuenta con miles de ingenieros especializados. Y además ocupa una posición geográfica estratégica única. Eso significa que el país sí tiene potencial para fortalecer capacidades tecnológicas nacionales. La verdadera pregunta es cómo hacerlo sin romper el equilibrio geopolítico que sostiene gran parte de su economía. Porque aquí aparece un problema delicadísimo. Estados Unidos observa cada vez más de cerca cualquier expansión tecnológica china en América Latina. Ya ocurrió con telecomunicaciones. Ya ocurrió con infraestructura energética. Ya ocurrió con puertos y redes digitales. Y probablemente ocurriría también con cooperación militar avanzada. Por eso cualquier acercamiento tecnológico militar mexicano hacia China o Rusia sería interpretado automáticamente dentro de la rivalidad global actual. Y eso podría generar consecuencias enormes, particularmente económicas, porque Norteamérica funciona hoy como un ecosistema industrial profundamente conectado. Millones de empleos dependen de esa integración. Las exportaciones mexicanas están ligadas al mercado estadounidense, y el nearshoring convirtió al país en pieza clave para la estrategia industrial norteamericana. Eso significa que cualquier tensión geopolítica importante podría afectar inversiones, cadenas de suministro y estabilidad económica. Aún así, el crecimiento del BRICS está alterando lentamente el equilibrio internacional. Cada vez más países buscan diversificar relaciones para evitar dependencia absoluta de una sola potencia. Y eso inevitablemente obliga a México a replantear parte de su estrategia futura, particularmente en tecnología. Porque el verdadero poder del siglo XXI dependerá cada vez más de quien controle inteligencia artificial, semiconductores, automatización
sistemas autónomos y manufactura avanzada. Y quedarse completamente fuera de esa carrera también podría convertirse en problema estratégico. Por eso este tema genera tanta discusión. Porque detrás de la idea de alianzas prohibidas existe una pregunta muchísimo más profunda. ¿Cuánto margen de autonomía real tiene México dentro del nuevo tablero geopolítico mundial? Esa probablemente será una de las preguntas más importantes de las próximas décadas. Porque el mundo está entrando lentamente en una nueva etapa donde las guerras ya no dependen solamente de soldados o tanques. Ahora dependen de datos, satélites, redes digitales, drones, algoritmos, infraestructura tecnológica. Y precisamente ahí México enfrenta uno de sus mayores desafíos históricos: cómo fortalecerse tecnológicamente sin quedar atrapado completamente dentro de la rivalidad entre superpotencias. Porque si algo dejó claro el siglo XXI, es que las grandes potencias ya no permiten fácilmente neutralidad tecnológica absoluta. Estados Unidos presiona a sus aliados para limitar tecnología china. China expande influencia mediante inversiones e infraestructura. Rusia busca mantener presencia estratégica global. Europa intenta reducir dependencias industriales. Y mientras eso ocurre, países intermedios intentan sobrevivir dentro de un tablero cada vez más dividido. México se encuentra precisamente en esa posición. Y aquí aparece algo fascinante: la diferencia entre cooperación tecnológica y alineación geopolítica. Porque una cosa es comprar ciertos sistemas o colaborar industrialmente, y otra muy distinta es cambiar completamente de bloque estratégico. México podría intentar fortalecer capacidades tecnológicas propias manteniendo equilibrio diplomático, pero incluso eso sería complicado en un entorno donde las tensiones globales aumentan constantemente, especialmente porque la tecnología militar moderna también implica acceso a información sensible. Por ejemplo, sistemas avanzados de comunicación, radares o inteligencia artificial pueden generar preocupaciones relacionadas con espionaje o seguridad nacional. Y eso hace que las grandes potencias reaccionen extremadamente rápido ante cualquier movimiento estratégico importante. Aquí aparece otro elemento clave: la percepción. Porque incluso si México simplemente buscara diversificar cooperación tecnológica, muchos actores internacionales podrían interpretarlo como un alejamiento de Washington. Y las percepciones geopolíticas a veces generan consecuencias tan importantes como las decisiones reales. Eso significa que cualquier acercamiento significativo hacia tecnología militar del BRICS tendría impacto mucho más allá de defensa. Afectaría diplomacia, mercados, inversiones, relaciones industriales y estabilidad regional. Sin embargo, también existe otra realidad. El mundo está cambiando demasiado rápido. La inteligencia artificial transformará completamente seguridad y economía.